tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión solemne en la que la Academia Colombiana de Jurisprudencia tiene la satisfacción y el honor de presentar la obra de la Historia Constitucional de Colombia en 4 volúmenes, de las cuales destaco la intervención de los doctores Augusto Trujillo Muñoz, Carlos Mario Molina Betancourt y Luis Javier Moreno Ortiz como editores académicos, y destaco que la obra se inició por iniciativa de nuestro distinguido ex vicepresidente, miembro del número de la Academia Colombiana, el doctor Vidal Perdomo, Jaime Vidal Perdomo. Agradezco a su señora esposa su presencia y tuvimos el honor de saludar a sus queridas hijas en el lanzamiento del libro de Derecho Administrativo de su 15ª edición, digamos que actualizada por el doctor Molina aquí presente, Molina Betancourt. Entonces, bienvenida y muy honrados con su presencia, Clarita. Entonces, el libro, destaco que ese libro es el producto de un trabajo de varios años, iniciado, como ya dije, por el doctor Jaime Vidal Perdomo, por la asistencia del doctor Trujillo, luego en una segunda edición, igualmente en la que participó el doctor Trujillo, y ahora su tercera edición, que ya comprende 4 volúmenes, preparada en la forma que ya indiqué, en la que participaron los señores académicos mencionados. La obra tiene una nota liminar que me permito leer y que dice así, es muy breve: la Academia Colombiana de Jurisprudencia, consciente de la necesidad de que el país cuente con publicaciones jurídicas de relevante importancia, publicó en 2010 la Historia Constitucional de Colombia a cargo del fallecido publicista profesor Jaime Vidal Perdomo, y en 2012 la segunda edición dirigida por los académicos Vidal Perdomo y Augusto Trujillo Muñoz. Dicha obra conmemoró el segundo centenario de la independencia nacional y obtuvo merecido éxito entre los escritores de nuestra historiografía político-constitucional. Se ocupó del periodo comprendido entre el acta de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada hasta la Carta Constitucional de 1968. En la actualidad, 2019, la institución, en ejercicio de su rigurosa tarea iluminante con el país, se congrega en torno a la festividad del Bicentenario, en la que se evoque el acontecimiento de consolidación de nuestra independencia nacional. Por ello, la tercera edición en 4 volúmenes, al cuidado de los académicos Augusto Trujillo Muñoz, Carlos Molina Betancourt y Luis Javier Moreno Ortiz, extiende su ámbito hasta el tiempo presente y logra así el eminente propósito de que un número importante de sus miembros, en serios y cuidadosos escritos, hayan desenvuelto con notable acierto el devenir de nuestro derecho normativo superior. Por último, confío en que nuestros conciudadanos destinatarios de este significativo empeño académico le otorguen, además de la atención de sus mentes, el profundo sentimiento afectivo por Colombia. Firma quien los presenta este trabajo, Fernando Sarmiento, como presidente de la Academia. Entonces, en ese orden de ideas, le concedo la palabra al doctor Augusto Trujillo para que se manifieste sobre estos particulares. Tiene la palabra el doctor Trujillo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo quiero, ante todo, saludar a doña Clara Caicedo de Vidal y a través de ella a toda su familia, sus hijos Diana, Carolina y Javier Alejandro, y complacerme por la presencia de ella en el día de hoy, porque es una manera tan cara como afectuosa de tener aquí el espíritu de Jaime Vidal Perdomo. El libro, como dice el señor presidente, está dedicado a la memoria de Jaime Vidal. Voy a leer 3 renglones que escribió, están acá sin firma, los escribió el académico Mauricio Plazas Vega para su texto, pero los recogimos por parte de los editores académicos para iniciar con esos renglones la obra. Jaime Vidal Perdomo, que en paz descanse, fue un maestro en el más profundo y estricto sentido de la expresión, hombre de vida prístina, estudioso e incansable del derecho en general y del derecho público en particular,
apasionado por la filosofía política, catedrático con ostensible reconocimiento nacional e internacional, tratadista luminoso y ante todo un ser humano ejemplar. Esta obra hemos tratado de abrir la puerta para que esta obra se convierta en una especie de obra emblemática de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Como dijo el presidente de la corporación, fue pensada por primera vez por Jaime Vidal Perdomo. En el año 2010 se produjo la primera edición, en el año 2012-13 tal vez la segunda edición, y ahora con esta tercera que sube a 4 tomos, se abre la puerta para consolidar la obra como algo emblemático de la Academia. Puede ser mañana 5, pasado mañana 6, en fin, convertirse en una obra que se vuelva una especie de presencia intelectual y jurídica de la Academia de Jurisprudencia frente a la comunidad jurídica, frente al país y frente al mundo, porque el derecho constitucional siempre estará presente, siempre será actual, no se corre de ninguna manera el riesgo de que se agote la temática. En estos 4 tomos, pues, se repite inicialmente se repiten los primeros autores, muchos de ellos con una versión actualizada de su trabajo, que en el libro se recoge en forma cronológica. Yo decía el viernes allá en la feria de exposición que los 3 primeros tomos están escritos de forma cronológica, porque la historia en general y la historia del derecho en particular pues están sujetas a la cronología. El último tomo ya privilegia el tema sobre el contenido y se refiere a aspectos temáticos más o menos puntuales que tienen que ver con la historia constitucional colombiana. El libro comienza en 1810 con la primera expresión que en materia de independencia puede registrarse en Colombia. Yo decía el viernes que el 20 de julio de 1810 es un día emblemático para el país, no porque sea el día de la independencia, sino porque es el día de la Constitución. El acta del 20 de julio de 1810, lo recordábamos ese día, el viernes en la feria, no es un documento por la independencia de Colombia. Si uno lee el acta del 20 de julio de 1810, por ninguna parte aparece ninguna referencia a la independencia. Es más, creo que la única referencia importante, realmente importante desde el punto de vista histórico-jurídico del acta del 20 de julio es precisamente esa que dice que del cabildo abierto que le pide a la Junta de Gobierno expedir una constitución que, como se decía por entonces, garantice la felicidad pública. Y eso eso es una revolución gigantesca. Pedir en 1810 una constitución, pues suponía la presencia de un pueblo y de unos líderes sociales expresando la necesidad de controlar el poder. Yo decía el viernes que por eso quizá no le importó a los granadinos que eventualmente Fernando VII viniera a gobernar a la Nueva Granada. Es que si se somete a una constitución como era lo que estaba en la conciencia histórica del pueblo español, que desde la Edad Media tenía sus príncipes sujetos al derecho, pues en ese plan no tendría ningún problema que incluso eso ocurriera como suele registrarse en algunos episodios históricos. España sembró cabildos y cosechó naciones. Fue el cabildo de 1810 el que permitió que Colombia naciera en medio del derecho, porque fue una especie de movilización de revolución civil y local. Fue la generación libertadora, 9 años después, la que ya se consideraba hija de las revoluciones liberales más importantes,
inglesa, la norteamericana y la francesa, fue esa generación la que pensó en términos de Estado-Nación. La generación precursora, la de Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Pedro Fermín de Vargas, José María Carbonell, pensó en términos de constituciones provinciales, un poco, un mucho, hija de ese pensamiento español al cual me estoy refiriendo, sin perjuicio, por supuesto, de otras influencias. Tal vez Luis Javier Moreno el viernes habló de los constituyentes de 1830. Ya en el 30 teníamos 10 años de Estado-Nación. En 1821 se consolidó la primera Constitución Nacional para Colombia, así como las 15 o no sé cuántas de la República Liberal, de la Primera República, de entre el 10 y el 15 fueron provinciales. Esta ya fue nacional. En el libro se comienza por ahí, es el trabajo del académico Camilo Restrepo Salazar. 10 años después de 1821 hubo constituyentes que quisieron recuperar un poco ese contenido provincial. Yo recuerdo a un constituyente quijano, no recuerdo su nombre, ustedes lo tendrán seguramente más fresco, Manuel María Quijano, tal vez, que era de Popayán, que fue constituyente en ese congreso admirable, que quiso regresar al tema de las autonomías provinciales, tema que finalmente se consolidó un poco en 1850, con la Constitución de 1853, la que duró a duras penas un año, porque aprobada por los dos partidos tradicionales, por dos partidos tradicionales no, porque estaban recién nacidos, por dos partidos históricos, por el Partido Liberal y por el Partido Conservador, en consenso. La primera constitución en consenso de la República fue esa, la de 1853, que por cierto tiene aquí Rexar en un trabajo que escribió el presidente de la corporación, Fernando Sarmiento Cifuentes. Allí se habló también de las autonomías provinciales y en qué forma, de qué manera. No olvido casi que me sé de memoria el artículo 48, porque lo repito mucho en mis clases. El artículo 48 de esa Constitución, en donde se dice que las provincias tenían el poder bastante para darse el régimen político que a bien tuvieran, siempre y cuando, por supuesto, lo enmarcaran dentro del ámbito de la Constitución. Yo suelo repetir y no he encontrado hasta ahora mayores críticas, seguramente algunas, pero no mayores críticas así de fondo, que hay por lo menos un antecedente de lo que más tarde se conoce en derecho comparado como Estado autonómico, como modelo autonómico de Estado, en la Constitución de 1853. Probablemente es difícil decir ahora cómo hubiera sido aquel suceso, porque esta Constitución solo duró un año, tal vez hasta menos, porque esta se aprobó en el 53 y antes de un año, en abril del 54, hubo un golpe de Estado del general Melo y en función o como respuesta a ese golpe de Estado, el levantamiento contra Melo, los grandes generales de la República de entonces, Mosquera, López, Serrán, y en donde hay guerra pues no hay constitución y hubo que regresar a autoritarismos, en fin, hasta que finalmente vino un nuevo periodo de relativa tranquilidad con la de 1858, 1858 que se conoció como la Constitución, como la de la Confederación Granadina. Luego vino el federalismo y luego el 86. Entonces aquí en el libro aparece un registro interesante de ese periodo en donde suelo decir que el país en cierta forma creó derecho. No sé si sea irresponsable académicamente de mi parte llegar a afirmar eso, pero ahí se registra un antecedente de lo que fue después el Estado autonómico, que supuestamente nació con la Segunda República Española, pero vale la pena de pronto insistir en ese planteamiento a ver si se generan polémicas o se generan aceptaciones. En fin, la academia es para eso. Como lo dice Jaime Vidal Perdomo en su trabajo que para el segundo tomo recogimos Carlos Mario Molina Betancourt y yo en la introducción con la debida autorización de la señora Clara de Vidal, el siglo XX fue un siglo que consolidó las instituciones del siglo XIX.
La de 1886 fue probablemente una constitución de partido, pero la de 1810 nacionalizó esa del 86, la hizo nacional y con la Unión Republicana allí presente permitió que el país abriera la puerta hacia la consolidación de su vocación civil. Ese proceso se registra en el segundo tomo del libro y yo también particularmente he tenido debates un poco difíciles en el buen sentido de la palabra con Mauricio Plazas, que escribe el texto respectivo en el segundo tomo, pero también muchas coincidencias con él, porque rescato el sistema del Frente Nacional como uno de los grandes ejemplos universales que podría haber sobre la paz. Y esa fue una experiencia que los politólogos, decía yo, no los juristas ni los historiadores, sino los politólogos no la dibujaron. El Frente Nacional se volvió en la historia hecha por los politólogos una especie de manguala de los dos partidos para quedarse con el poder y para excluir a los demás. Y resulta que eso históricamente no es cierto, ni jurídicamente tampoco. Los juristas y los historiadores han revisado esto, porque primero en el Frente Nacional se sentaron Alberto Lleras y Adriano Gómez, que representaban cada uno medio país, a suscribir un pacto. Si quedó alguien por fuera, fueron 18, como suelo decir un poco, 18 que estaban por ahí en el Partido Comunista, de golpe de 18 por entonces. Y lo demás fue un pacto de paz en serio, que rescataba yo la figura de un joven escritor norteamericano que se llama Robert Carney, con K, cuya obra es reciente, del año pasado, su doctorado creo que en Harvard, y está en la librería, se llama La Paz Olvidada, en donde se rescata la importancia del Frente Nacional como pacto de paz, y Mauricio Plazas hace un amplio trabajo sobre eso en el libro, que vale la pena destacar. Bueno, no, vale la pena destacar el libro de una manera que yo no solamente me siento ufano por haber podido contribuir un poco, modestamente. El mérito no es mío, es de Carlos Mario Molina, de Luis Javier Moreno y por supuesto de los 30 autores, empezando o incluyendo el apoyo de la presidencia de la corporación, de haber podido culminar una obra que yo creo que puede enorgullecer a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. En lo personal, quiero agradecerle al presidente de la corporación y a todos y cada uno de los autores del libro que lo honran, cada uno de ellos lo honra como autor, como coautor, y honran a la corporación como miembros que son de ella. Y me parece que aquí estamos dándole una importante contribución al país, que ojalá podamos seguir manteniendo desde la Academia permanentemente, por ahora nosotros y mañana quienes vuelvan después de nosotros. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctor Trujillo. Tiene la palabra el doctor Molina Betancur. Muchas gracias, señor presidente. Agradecimientos también a la mesa directiva de esta importante academia. Como lo resaltaba el día viernes en la Feria del Libro, pues yo no soy sino un recién llegado. No soy sino un recién llegado a esta obra que ya estaba consolidada, con 2 tomos, 2 volúmenes importantes, y por azar del destino, por capricho del destino, coincidió que mi ponencia de ingreso a esta academia fuera el constitucionalismo del siglo XXI, un capítulo que estaba haciendo falta o que iba a completar esta importante obra que ya se había iniciado desde años atrás. Decía también que es una manera esta obra de conmemorar el bicentenario constitucional colombiano, y que es una respuesta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
a muchas inquietudes que existen hoy en la sociedad colombiana, puesto que en estos más de 30 capítulos, en 4 tomos, hay unos secretos y unas respuestas importantes a la grave crisis institucional en la que nosotros nos encontramos. Allí las personas que quieran saber por qué el bipartidismo en Colombia ha llegado a su fin o ha sido muy resquebrajado en los últimos años, allí van a encontrar las explicaciones en muchas de las obras que exponen lo que ha pasado con el bipartidismo en los últimos años en Colombia. Allí también se explica mucho cómo ese presidencialismo del cual nosotros siempre fuimos acusados también ha cambiado considerablemente y ya no es tan exacerbado el presidencialismo en Colombia, y de pronto después de la Constitución del 91, cuando se hicieron algunos ajustes, hemos entrado a unos cauces de sistema presidencial que podemos decir normales o más adecuados a lo que es un sistema presidencial y no un sistema presidencialista como lo llamaba Orió en América Latina. Allí también existen respuestas importantes de lo que ha sido la evolución partidista en Colombia y de por qué los partidos hoy están desapareciendo o se están transformando. Allí los invito a leer muchas de las ponencias importantes que tratan estos temas de la evolución política de Colombia. Y también en el siglo XIX pues tenemos 2 grandes joyas o 2 grandes secretos que nos admira el mundo entero y que ahora los extranjeros han empezado a redactar de forma importante, como ser los pioneros de 2 grandes instituciones importantes para el mundo, cual fue la elección por voto popular de la presidencia de la República y el control constitucional de las leyes. Esos son 2 instituciones que nosotros fuimos pioneros en el siglo XIX y nos adelantamos casi un siglo a Europa, que empezó a elegir, como en Francia, presidente después de la Segunda Guerra Mundial por voto popular, y también a hacer el control de las leyes a través de una jurisdicción muchos años después de lo que nosotros habíamos hecho en Colombia. Eso ya muchos historiadores lo han retrasado y debemos seguir enriqueciendo esas joyas que nosotros tenemos institucionales, porque son en cierta forma lo que nos han salvado y lo que han permitido que esta tierra no sea una tierra fértil para las dictaduras. Es muy triste que nosotros no enseñemos esta historia, y es triste que los muchachos ahora en las escuelas no conozcan esta historia, porque nuestra historia es muy corta y nuestra historia es una historia de leyes, una historia de constituciones, y los muchachos en las escuelas después de la Constitución de 1991 no conocen absolutamente nada y no saben qué es lo que ha pasado antes de 1991. Entonces creo que esta obra es una obra importante, es una obra que es apenas el comienzo de una gran obra que podría ser la respuesta y el aporte de la Academia Colombiana de Jurisprudencia a la sociedad colombiana, para que la sociedad colombiana entienda qué es lo que ha pasado con nuestra Constitución y cómo este país se ha construido y se ha moldeado a través de un constitucionalismo que hoy realmente es admirado en muchas partes del mundo, y en algunos libros franceses que yo he conocido ya el modelo constitucional colombiano es un modelo reconocido en el mundo entero, y de los 2 últimos venidos en la historia constitucional del mundo después de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, el modelo japonés y el modelo colombiano vienen a ser unos modelos nuevos que vienen a refrescar un poco esa historia constitucional en el mundo y empiezan a mirarnos de una forma distinta a la que nos han mirado ahora. Entonces quería agradecer al presidente, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, por darme la oportunidad de hacer un aporte, un granito de arena, y a la esposa del maestro Vidal Perdomo, pues darme también esa oportunidad de continuar ese legado que él dejó en esta academia como coordinador de esta obra, a la academia y a la presidencia, permitirme también poder seguir la obra del maestro Jaime Vidal Perdomo en esta importante institución, y espero que muchos académicos continúen este legado y esta obra de 4 tomos se convierta más adelante en una gran enciclopedia de muchos tomos
tomos temáticos donde le podamos dar una respuesta clara y coherente, así como soluciones a la grave crisis que estamos viviendo nosotros en esta época. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable, doctor Molina. El doctor Moreno, Luis Javier Moreno Ortiz, se ha disculpado por razones de su trabajo y no puede asistir. Por esa razón presenta sus respetos a la corporación y coincide básicamente con lo que han expresado los doctores Trujillo y Molina. Me permito anotar que esta publicación cumple con el compromiso adquirido por quien les habla con la Vicepresidencia de la República de editar una obra de importancia nacional en el primer semestre del año. Ella estaba invitada a esta reunión también por razones que no es del caso entrar a explicar. Se disculpa de no estar presente por también razones de su elevado cargo, pero nos ha deseado lo mejor de la ocasión para celebrar este acontecimiento que tiene que ver con el bicentenario de la independencia y también con los 125 años que cumple la Academia el próximo 21 de septiembre del año en curso. Entonces era importante decir esto, que cumplimos con ese compromiso académico y hemos adquirido otros compromisos que están en vía de ejecución, y luego algunos de los distinguidos académicos que tienen comprometidas conferencias en ese sentido y que serán desde luego muy bien valoradas por la opinión pública en materia de una publicación especial que tenemos en mente y que ellos conocen, que se destacarán sus trabajos adecuadamente, porque la Academia quiere participar en la vida nacional no con discusiones politiqueras ni de ninguna tendencia filosófica especial, ni religiosa, ni de ninguna índole, sino pura y netamente jurídica y jurídica constitucional. Por eso, antes de darle la palabra a los señores académicos, me permito fijar las reglas de esta, con todo respeto y la consideración por los académicos, de manera que todos puedan participar en las preguntas referidas al tema de esta publicación, y por una duración máxima de 5 minutos, de tal suerte para que todos puedan participar en la posibilidad de nuestro tiempo que disponemos. Doctor Camilo, por favor, doctor Juan Camilo, usted que es un prohombre, cuéntenos algo sobre esta obra. Bueno, primero que todo, agradecer a la mesa directiva y a los editores la perseverancia para proseguir con este trabajo que ya tiene un cuerpo tan importante como que cubre prácticamente toda la historia constitucional hasta el momento. Pues no venía preparado para hacer esta intervención, quería simplemente aprovechar para decir 2 o 3 ideas sobre el capítulo que me correspondió desarrollar, que fueron los aspectos hacendísticos de las finanzas públicas que aparecen en la Constitución del Congreso Constituyente de Cúcuta, que en cierta manera fue nuestro Congreso fundacional, que no solo expidió una Constitución, sino unas leyes muy importantes. Y tal vez desde Cúcuta comienza también una tendencia en todas nuestras constituciones a ser muy fértiles y muy abundantes en normas atinentes a la hacienda pública. Alguien hizo no hace mucho un censo de las normas que tocan con la hacienda pública en la Constitución del 91, además del capítulo específico que a ella se le dedica, que es el título 12, y esa persona llegó a la conclusión de que 1/3 de las normas de la Constitución del 91 son normas que tienen que ver con la hacienda pública. Esa tradición comienza desde Cúcuta. En Cúcuta hubo grandes debates y, para no ir muy lejos, cómo reconstituir las finanzas completamente destruidas de la República después de la Guerra de la Independencia. Ese fue un tema muy importante que se le dedicó en la Constitución de Cúcuta. Varios de los constituyentes
por ejemplo, plantearon allí, plantearon con una visión pionera la conveniencia de establecer un impuesto a la renta para ir zafando las cadenas de la legislación financiera española que tanto dependió de la imposición indirecta, de los impuestos indirectos, comenzando por la alcabala, que fue suprimida en la Constitución de Cúcuta. Y eso ha seguido, pues, arranca, allí están sus raíces en la Constitución de Cúcuta, y quizás volviendo a colocarlos ahora, en el año 91 en adelante, eso es lo que explica por qué la riqueza de la jurisprudencia constitucional en materia de hacienda pública. Si las normas hacendísticas del 91 responden a 1/3 de su contenido de normas financieras y de hacienda pública, pues no es sorprendente que entonces el juez de constitucionalidad haya, a lo largo del ejercicio de su función de juez de constitucionalidad, presentado una jurisprudencia tan rica en materia de finanzas públicas. Y esto sigue, y seguramente va a continuarse, porque hay muchas facetas, muchos perfiles de la vida diaria que siempre se refieren a las normas constitucionales sobre hacienda pública. Quería pues dejar esas reflexiones aquí al rompe. Muchas gracias, muy amable. No esperaba tener que realizar este ejercicio de ampliación o de inducción a lo que escribí, pero lo agradezco sinceramente, en la medida que pueda contribuir a suscitar el interés de los señores académicos y el público en general sobre el tema que me correspondió tratar, por deferencia de los editores, en particular del doctor Augusto Trujillo. Yo le puse a ese ensayo un título que de alguna manera nos convoca a pensar en la coyuntura actual, porque pertenece a esa parte de la obra que tiene que ver con temas, digámoslo así, de actualidad. Entonces, ese trabajo se intitula El control político presidencial en la Constitución de 1991. Presidencialismo atenuado o gobernabilidad fracturada. Y hago ahí un recuento pues, histórico sobre el tema del control político, que en una primera etapa se expresó en las normas que las constituciones colombianas habían incluido, sobre todo lo que tiene que ver con el juicio al presidente de la República y a los altos funcionarios del Estado, un poco bajo la égida de la Constitución de Filadelfia de 1787, la figura del impeachment, y un poco también con la tradición, o vinculada con la tradición inglesa del Parlamento actuando como Corte Real, la Corte del Rey de Inglaterra en el Parlamento, que dio paso a que la Corte actuara como juez y concretamente en procesos, en causas de impeachment a los ministros del gobierno real. Y luego pues vienen algunas consideraciones sobre lo que fue la oposición política, un tema bastante arduo, espinoso, difícil, dada la pugnacidad que los movimientos políticos han tenido, los partidos políticos en nuestra historia, pero como una realidad que de alguna manera ha contribuido al control político. No se puede olvidar, y lo menciono tan especialmente, el episodio de la renuncia de don Marco Fidel Suárez a la presidencia de la República bajo la presión de la acusación por la Cámara de Representantes, liderada nada menos y nada más que por el joven representante Laureano Gómez. Don Marco Fidel optó por renunciar a la presidencia. Y bueno, viene después otros juicios que se mencionan tangencialmente, al general Mosquera, al mismo general Melo, al general Gustavo Rojas Pinilla.
el proceso 8000, nuestra historia reciente. Para terminar con lo relativo, pues, o al marco constitucional de 1991, donde en el año 1918 el Congreso de la República expide, en cumplimiento de un mandato del Constituyente 91, el denominado Estatuto de la Oposición, que pues obliga de alguna manera o conmina jurídicamente a los partidos políticos a adoptar una posición frente al gobierno elegido al comienzo de ese gobierno. Entonces los partidos tienen que decantarse como partidos de gobierno, o partidos independientes, o partidos de oposición. Ahí se hacen las consideraciones respectivas sobre la conveniencia o inconveniencia, pero es una realidad jurídica constitucional. Y el gobierno del presidente Iván Duque pues ha tenido que estrenarse con ese estatuto de la oposición, y ahí vemos al gobierno haciendo esfuerzos para consolidar una gobernabilidad que por momentos pareciera esquiva. Finalmente, el ensayo se adentra un poco en el tema del régimen político. Ya lo decía algunos de los editores, pues de alguna manera se ha tratado de consolidar un modelo constitucional colombiano, pero nos seguimos moviendo en el marco de los modelos o de los regímenes políticos modélicos: el régimen parlamentario, el régimen presidencial, el régimen semipresidencial francés, o semiparlamentario, como se quiera llamar. Lo cierto es que ahí yo me permito, de una manera muy, digamos, muy humilde, llamar la atención sobre que en realidad el concepto de responsabilidad política existe en Colombia. Finalmente, lo que se predica del presidente de la República pues es un proceso especial que tendría que ver con faltas de orden personal del presidente. Ahí está el antecedente del proceso 8000. Se configuraron o no se configuraron. Y en el caso de los ministros, pues lo que existe pues es el régimen común, porque no hay realmente una responsabilidad política de los ministros. Ahí se hace el análisis de que la moción de censura pues viene siendo una figura que se ha traído o se trajo por el constituyente de manera un poco no muy forzada, pero que al final pues son mucho ruido y pocas nueces, como lo enseña la historia política de los últimos 25 años. No ha prosperado la primera moción de censura y posiblemente no va a prosperar porque es que no existe una normatividad que asigne responsabilidades políticas a los ministros. Es más, aunque periodísticamente el Consejo de Ministros es una figura que se menciona y se utiliza, el Consejo de Ministros no existe constitucionalmente. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues esos son los aspectos más. Muchas gracias. Técnicos, también tengo que manifestar en primer término que no venía preparado para hacer una exposición sobre el tema. En todo caso, me permito manifestarles que para mí fue sumamente honroso y muy grato participar en la elaboración de este libro. A mí me correspondió, de acuerdo con la distribución de trabajo que hizo inicialmente el doctor Jaime Vidal Perdomo, tratar de la Constitución de 1863. Digo que fue particularmente grato para mí ocuparme de ese tema, por la circunstancia familiar que un tío abuelo mío, don Pascal Bravo, fue uno de los convencionistas de Río Negro que participó en la redacción de esa Constitución. Como ustedes recordarán muy bien, esa Constitución, podríamos decir, es la expresión máxima del romanticismo en materia política. Tan cierto es esto, que mereció un elogio muy especial de uno de los escritores románticos franceses más importantes, como fue el escritor Victor Hugo. Como digo, para mí fue muy grato referirme al tema de esa Constitución y referirme especialmente a lo que significó como expresión del romanticismo en materia política y en materia económica. También en el desarrollo de ese trabajo
permití hacer una exposición sobre la forma como cada uno de los presidentes que rigieron los destinos del país entre 1863 y 1886 desarrollaron el pensamiento de la Constitución de 1863. Aparte de esa satisfacción, pues me parece que resulta sumamente grato haber participado en esta obra hecha por la Academia, que como ya se ha expuesto por los que han intervenido, significa un aporte importantísimo para el conocimiento de nuestra historia política. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Lucy Cruz de Quiñones. Muchas gracias, señor presidente. Si quiere, como usted quiera. Bueno, yo creo que aquí estoy bien. Yo, de haber sabido que fui la única mujer que escribí en esa obra, tal vez hubiera preferido escribir sobre el voto femenino, sobre alguna de las coyunturas tan particulares para la participación política de las mujeres en nuestro país. Pero por razones del oficio me fue asignado mi tema muy comprometido con el que vengo trabajando desde hace muchos años, que es el tema tributario. Así que a mí me correspondió hacer una reflexión sobre la descentralización del poder tributario. Yo hago una distinción, que siempre la he hecho, entre el poder tributario como poder legislativo y la potestad administrativa como potestad siempre reglada por la ley que crea el tributo y que establece los elementos esenciales. ¿Y por qué abordé ese tema? Pues porque ese tema me tocó en el tomo 3, que es el de la Constitución del 91, y de allí en adelante, pues ese tema ha sido muy debatido y incomprendido por parte de los federalistas, que tenemos todavía muchos, y por parte de los centralistas, tanto así que hoy tenemos una recentralización de muchas de las funciones, y particularmente en el tema del reparto de regalías y de otros temas. Pero al principio la Corte Constitucional, después del 91, comenzó a pensar que quizá estábamos frente a una autonomía mucho mayor que la que realmente consagran los textos, el 313, el 300, el 287, que son los que se comprometen con ese tema. Por eso, quien hace la línea jurisprudencial sobre la descentralización de la potestad normativa es un poco, pues se enfrenta a la sinuosidad de esa línea jurisprudencial, y yo lo pongo ahí como motivo de reflexión. Hay unas sentencias iniciales del año 90, bueno, una muy buena del año 93 de Ciro Angarita, el inolvidable Ciro, que sí pone los puntos sobre las IES de una manera como precursora para descentralizar, pero siempre poniendo la norma de la unidad republicana y de la unidad normativa de la República por encima de cualquier diferencia. Pero luego, en los años 95, 96, la Corte tomó otros rumbos. En el año 2001 fue quizá la cúspide de esa idea del federalismo fiscal, que tiene también en algunos países centralizados algún eco. No es que corresponda exactamente el modelo político con el modelo normativo de los tributos, porque algunos impuestos que son definitivamente muy cercanos al ciudadano, como los prediales, que nos tocan a todos, son directamente manejados con las ponencias de valores, incluso en las iglesias, en donde en los países anglosajones, donde se ponen los valores que todos los ciudadanos piensan que valen sus propiedades. Pero bueno, para no hacer todo un recuento de todo lo que se dice allí, lo que yo quise hacer fue como un llamado de atención, una reflexión sobre para dónde vamos, si de verdad lo que queremos es una recentralización del poder, o si definitivamente manejamos lo que yo creo, y ahí sí con una mirada femenina un poco más armónica o armonizante o conciliadora,
pensar en algún tipo de reparto de competencias al que se ha negado la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que nunca ha querido penetrar sobre el reparto de competencias normativas y nos ha sometido a todos estos vaivenes y a la recentralización, porque ahora la recientemente expedida Ley del Plan toma también partido por recentralizar algunas de las tasas y contribuciones que correspondían al poder local. Así que ese es un tema que no tiene un punto final en el ensayo, pero que plantea todos esos problemas. Gracias, doctora. El doctor Frederic Méndez, por favor. 5 minutos, doctor. Señor presidente, muchas gracias. Le quiero manifestar que todavía no me he podido sobreponer al dolor de patria que seguramente causó a todos ustedes también el asesinato de la sargento chilena por parte de un policía colombiano, y que ya aparentemente con el tema de las opresiones dejó de ser noticia. He estado reflexionando mucho sobre ese tema. Perdón, doctor, que me interrumpa. La referencia es estrictamente a la obra que estamos lanzando. Sí, es que lo que pasa es que ese asesinato es un asesinato de familia, y el trabajo mío fue sobre la Constitución, sobre la familia y la Constitución. Entonces me parece que tiene plena referencia en la vigencia, y además es un tema que la academia no puede dejar pasar por alto. Quise de pronto hacer una actualización del trabajo, pero entonces revisé las gacetas de la Constitución y me di cuenta que en las gacetas de la Constitución la familia es completamente diferente a lo que hoy encontramos de verdad en el país, de lo que es la familia. La familia real que tenemos hoy, modificada con muchas jurisprudencias sin haberle cambiado una sola coma al artículo 42 de la Constitución, es completamente diferente a la que los constituyentes del 91 querían para Colombia. Me puse a hacer esa lectura y entonces la conclusión es la de que voy a hacer un trabajo que se llama La Colombia que la Constitución quiere, y que espero presentarlo a la academia a ver si es posible poder hacer la publicación, dejando claro que la familia real que tenemos en Colombia no es la que la Constitución quiere. De esa manera le agradezco mucho, señor presidente. Quisiera reseñar una línea gruesa de la exportación que se efectuó por mi parte, y es que me correspondió analizar el tema de la Convención de Ocaña y el grado de incidencia que la misma pudo tener en relación con el constitucionalismo colombiano. Y básicamente, dijéramos que el planteamiento que yo allí efectúo, un poco contradiciendo lo que algunos analistas, historiadores han sostenido, es que a pesar de que la divergencia entre Bolívar y Santander ya estaba dibujada de una manera más o menos nítida a través de los delegados que cada uno de los dos sectores habían llegado a situar dentro de los previos de la convención, a pesar, digo, de que distintos autores e historiadores han señalado esa divergencia entre Bolívar y Santander como un elemento altamente inconveniente y que, a juicio de algunos de ellos, sembró de abrojos y de espinas el camino que el país habría de recorrer años adelante. No obstante, yo allí señalo que, bien a pesar de que en lo incidental y en lo anecdótico, y en efecto la convención no logra concluir de manera que uno pudiera calificar como un buen suceso, no obstante, era inevitable que se presentaran las diferencias, porque ciertamente el enfoque de uno y otro era sustancialmente distinto. Y en ese sentido reivindico la tesis según la cual la diferencia entre Bolívar y Santander en los distintos aspectos del enfoque de la visión del Estado colombiano que se estaba apenas conformando, no solamente no fue tan marcadamente negativa y con una impronta tan adversa como se ha querido divulgar, sino que inevitablemente con el correr del tiempo habría de generarse una visión opuesta o dialéctica entre quienes defendían
una mirada centralizadora y quienes querían, por el contrario, hacer valer una visión mucho más federalizante, y que entonces en la discusión entre la periferia y el centro, naturalmente quienes enfrentaban esa visión inevitablemente iban a tener la posibilidad de plantear o una o la otra, haciendo, dijéramos, prevalecer o bien la periferia o bien el centro. De manera que entonces yo allí dibujo la tesis de la no necesaria maldad o negativismo de esa división u oposición, sino que la considero dialécticamente armonizable y en todo caso necesaria para la discusión democrática. No me quiero extender mucho más, en realidad invito a quienes aquí nos están acompañando a que examinen los textos todos, incluido este que yo he podido allí dibujar tenuemente. Muchas gracias a todos. Tuve la fortuna de ser invitado por el doctor Trujillo para trabajar en el tema de los servicios públicos domiciliarios. He podido escribir algunas cosas y hace un tiempo esta parte, trabajo en el sector. Me pareció pertinente allí ponerle presente la importancia que la Carta Política del 91 le da a los servicios públicos domiciliarios en Colombia, partiendo un poco la historia de los derechos en esa materia. Ese escenario que vivimos nosotros antes del 91, donde alguien tocaba una electrificadora y en el fondo tocaba un congresista, y después del año 91 hemos tecnificado, sensibilizado más estos servicios, particularmente entendiendo que los mismos hacen parte de los fines esenciales sociales del Estado, en esa ligazón con los derechos fundamentales y claro, con el mínimo vital, tal como la Corte Constitucional lo ha venido predicando. Surge ahí una preocupación, y es que estamos en un mercado competitivo, donde ciertamente, como ustedes saben, los servicios pueden ser prestados por el Estado, por los particulares, las comunidades organizadas. En el otro extremo aparecen los usuarios, no siempre bien honrados como uno quisiera, en esa fórmula de tarifa, solidaridad y redistribución en el campo de los subsidios cruzados, de cara a una tarifa que no siempre responde a las necesidades. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que dependen directamente, como que actúan por delegación del Presidente de la República. Y ahí la pregunta que surge para ellos es: ¿cuál es la sensibilidad con que se especifica esa fórmula que es quinquenal y que no quisiéramos que allí participaran algunas empresas en su diseño, pero que en la práctica sí las vemos como factores reales del poder? ¿Verdad que hay una responsabilidad en el Presidente de la República como director del artículo 370 de la Carta de los Servicios Públicos Domiciliarios, con la coadyuvancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios? Y eso es lo que nosotros como comunidad estamos reclamando, unos servicios que se enteren de la necesidad del usuario y que no sigamos viendo situaciones tan deplorables como lo que pasa con Electricaribe, lo que ha pasado con muchas empresas del sector eléctrico, donde simplemente se han nombrado muchas ocasiones gerentes que no conocen los temas, que hay en manos de los ingenieros, muchas veces los abogados lo único que hacen es complicar las cosas, y cuando están en problemas entonces llaman a la jurídica a ver cómo les ayudan a resolver la situación. De manera que este tema nosotros siempre nos convoca. A mí desde luego me satisfizo enormemente esa invitación, doctor Trujillo, y quedan pues muy invitados para que sigamos trabajando esos temas. Gracias. Presidente, buenas tardes a todos. Saludo cordial a todos los compañeros académicos, en especial los que componen la mesa directiva, y el agradecimiento infaltable en estos casos por la invitación y el buen recibimiento que le dieron al estudio que yo aporté para que figurara pues, en el tomo del constitucionalismo del siglo XXI, referido a los
principios fundamentales, se puede decir así, constitucionales, de la dignidad humana, que es toral, pues en esa parte dogmática de la Constitución, o también el principio de convivencia pacífica, y todos estos principios, cómo los ha ido desbrozando en interpretación la Corte Constitucional nuestra, que ha hecho aportes muy significativos para convertir de ahí en derechos fundamentales que amparen a los colombianos en un espectro más amplio. La Corte Constitucional realmente ha hecho historia. Si seguimos el paso a esa jurisprudencia, y es fundamental desde aporte, podremos, por ejemplo, descubrir que desde el aporte puede decir que al mundo, del derecho fundamental al mínimo vital, que también dedujo en la época en que estuvo el doctor Cifuentes con su magistrado auxiliar, si no estoy mal, el doctor Rodolfo Rivereneira, no recuerdo bien, Rodolfo Arango, perdón. Evidentemente, siguiendo el curso de esa jurisprudencia y haciendo un poco de historia sobre cómo se recogió también por la constituyente el artículo segundo de la Constitución anterior, perdón, el título segundo de la Constitución anterior, se llega a la conclusión de que hubo una evolución y además un traspaso de contenidos de cerca del 50% de las normas de los derechos civiles que antes traía la Constitución del 86 en la Constitución del 91, y eso hizo que se siguiera una tradición humanística. Realmente hemos tenido muchos constituyentes humanistas desde los del 86, como Caro, como Núñez mismo, que no es constituyente, pero bueno, fue uno de los que organizó la temática. Y en adelante, pues acá también se presentaron humanistas que aportaron derechos nuevos, como, bueno, Diego Uribe Vargas, sobre la paz, considerado por él y postulado como un derecho síntesis, y todo eso sirvió a la Corte Constitucional para llegar a la conclusión de que se pueden ir derivando de los fundamentales para proteger la dignidad humana, pero también para que el hombre colombiano y todos los que residan en este estado puedan decirse, como si llega a la conclusión, que tienen garantizado, a ver, por nuestro ordenamiento jurídico desde lo internacional, en tratados de derechos humanos, hasta pasando por lo constitucional y las leyes, incluso la de organizar la tutela, el procedimiento para realizar esos derechos fundamentales ya derivados de la dignidad humana, de una convivencia pacífica también digna, en una vivienda también digna, porque hasta allá ha llegado la Corte Constitucional a hacer, digamos, que ese marco armónico. Evidentemente esta norma supera con creces, esta teoría, esta obra, supera con creces todos los estudios de derecho, me refiero a la historia constitucional colombiana, todas las historias de derecho constitucional colombiano que por lo menos yo había conocido. Recordamos desde la universidad, una escrita por el profesor Córdoba Mariño, otra por Tulio Enrique Tascón, otra por el profesor Rivadeneira también, y todo eso ha sido realmente superado, a pesar de mi artículo, por todas las normas, las contribuciones y las colaboraciones que se leen en estos 4 tomos de historia constitucional colombiana, que en buena hora existen y se desarrollan y se autogeneran, pues como se han autogenerado en Colombia los derechos fundamentales. Hasta ahí llego yo con la venia de la mesa. Gracias. Muchas gracias, doctor Servillo. Gracias.
pensando en la importancia de oír el mayor número de los asistentes, creo que fue suficiente la intervención el viernes. Solo quiero enfatizar en la trascendencia que el tema de la paz tiene en la Constitución y cuán útil será que sigamos profundizando en lo que considero el tema fundamental para la construcción de nuestra democracia. Muchas gracias, señor presidente. Sobre los que escribimos en la primera edición, que fueron recogidas en la segunda y ahora en la tercera. Yo recuerdo mucho en las reuniones preparatorias que se hicieron de la primera edición, en las reuniones que presidía el doctor Jaime Vidal Perdomo, con la presencia desde luego del doctor Augusto Trujillo Muñoz, cuando se estaba haciendo la repartición de los temas, se me sugirió que si me hacía cargo de la reforma de 1936, yo le manifesté al doctor Vidal y al doctor Trujillo mi inmensa complacencia, porque me pareció que esa era justamente una de las que más se acomodaban a los estudios que yo he podido realizar sobre el tema, y por eso escribí esa reseña sobre lo que fue la reforma constitucional de 1936, que, como se ha dicho por varias personas, es el antecedente de lo que constituye el Estado Social de Derecho, aun cuando no se diga en esa propia Constitución, a la cual se refirió también el maestro Chandía en ese mismo sentido. Y yo considero que es la más social justamente de las diferentes reformas que se han hecho a la Constitución, en unos momentos en que era preciso hacer un cambio fundamental a la teoría constitucional. Y ustedes recuerdan lo que constituyó el gobierno del presidente López Pumarejo, de la denominada por él Revolución en Marcha, de 1934-1938. Ahí está el contenido de las diferentes normas que se tuvieron en cuenta, que se desprendieron de la reforma constitucional, y los mismos términos contenidos en la reforma constitucional que colocaron al país en un puesto de mucha avanzada y que sacó del retraso en que estaba la Constitución colombiana entonces, en 1936, y que por fortuna ha significado un cambio muy importante para el país, que quisiera destacar. Era eso nomás, simplemente, señor presidente, lo que yo quería reiterar. Además, escúcheme, de hacer énfasis en la sugerencia del doctor Molina, de que sería muy importante sugerirle a las universidades o al gobierno nacional para que en las facultades de Derecho de las universidades pueda enseñarse la cátedra de Derecho Constitucional, que hace mucha falta. Como que esta obra es la única obra que se ha escrito en el país a fondo sobre la historia del derecho constitucional. Desde la vez anterior, y que lamentablemente el doctor no concretó una actualización, estaba referido a lo que ha sido en la historia constitucional colombiana la posición vertical en torno a la competencia que, viniendo el monarca, fue recogida por la República respecto a la naturaleza de la actividad financiera. Es decir, forma parte justamente de la soberanía del Estado, colocada en cabeza de sus órganos superiores, el manejo y dirección de la moneda con facultad propia, que en ese proceso evolutivo conoció por lo menos tres momentos fundamentales, siendo el más importante seguramente de la Constitución de 1968, en donde se asignó al presidente de la República una facultad que era exclusiva y excluyente, y que le permitía dictar de manera plena la regulación completa en estas materias, siempre sobre la idea de que se trataba de una facultad reservada exclusivamente por el Estado. Ese proceso evolucionó de manera que hoy por hoy tenemos una situación que nos parece que es satisfactoria, en el sentido en que se hace una afortunada combinación entre los poderes legislativo y ejecutivo, de manera que corresponde al Congreso de la República dictar las leyes marco que señalen los criterios y objetivos que deben buscarse para la intervención en el sector financiero,
dejando al presidente de la República la facultad propiamente de intervención o regulatoria que dentro del marco señalado por esa ley permita regular con la frecuencia y rapidez con que las circunstancias lo indiquen los distintos aspectos que toquen con este sector. De manera que yo diría que esa es la síntesis de lo que constituyó mi trabajo en relación con la actividad constitucional. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias. El tema mío, como era comprensible, fue el trabajo en las distintas constituciones y reformas que se han sucedido en la historia del país. En realidad el trabajo como hoy está concebido constitucionalmente tarda casi 100 años en aparecer en nuestro contexto constitucional. En las primeras constituciones obviamente se alude a él como un derecho, pero se asocia mucho a la función pública y a los cargos y funciones que podían ser atendidos por los ciudadanos. Solo, y como ya lo dijo el doctor Cesario, solo vienen a aparecer, más que el trabajo, los trabajadores y sus derechos en la Constitución, en la reforma del 36, que en alguna forma sigue tardíamente la tendencia que abrió la Constitución de Querétaro en 1917. Ya a partir de ese momento se valoran los elementos más importantes de protección de los trabajadores, vale decir, el derecho de asociación sindical, el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga y los amparos originados en el fuero sindical. Obviamente todos estos elementos quedan más claramente plasmados a partir del artículo 25 de la Carta actual. Ese es el recuento, señor presidente, señores académicos. Muy gracias. El sentido de esta intervención en esta forma es para despertar el interés en la obra, interés que es muy valioso y muy importante, de modo que llamamos la atención sobre los temas y quiero agradecerle a los señores autores Luis Fernando Álvarez Londoño, Carlos Adolfo Arenas Campos, Juan Rafael Bravo Arteaga, Mario Alberto Cajas Sarria, Jaime Cerón Coral, Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro Echeverri Uruburu, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Carlos Fradique Méndez, Edgar Alfredo Garzón Saboyá, Enrique Gaviria Líbano, Alfonso Gómez Méndez, Fernando Mayorga García, Carlos Mario Molina Betancur, José Antonio Molina Torres, Marco Gerardo Monroy Cabra, Luis Javier Moreno Ortiz, Hernán Alejandro Orano García, Servirón Padilla Linares, Miguel Alberto Pérez García, Mauricio A. Plazas Vega, Ernesto Rengifo, Juan Camilo Restrepo Salazar, Hernando Roa Suárez, Cesario Rocha Ochoa, Sergio Rodríguez Azuero, quien les habla, Alfonso Trujillo Muñoz, Germán
Gonzalo Valdés Sánchez, y a todos mis parabienes y mis agradecimientos. A los académicos que no hayan recibido sus libros, sus bloques de libros, se los pueden entregar a la salida de esta reunión. Enseguida invitaremos a un vino de honor en el primer piso. Y para terminar, doy la palabra a los que no han participado, por espacio de 5 minutos a 3 de ellos, como número máximo, para que hagan sus intervenciones referidas exclusivamente al tema de los juegos. Tienen la palabra los que quieran intervenir. Diga, doctor Celo. El mío consistió en la huelga en los servicios públicos esenciales, un tema que en ese momento que lo escribí estaba en boga porque coincidió ese escrito con la huelga el tema de la huelga ha tenido muchas características y es la manera que los trabajadores piden, claman por mejoras del derecho laboral. Pero con la Constitución del 91 se cambió el término, se permite la huelga en los servicios públicos a se permite la huelga en los servicios públicos esenciales. Y hay 10 leyes que permiten la huelga en los servicios públicos, que prohíben la huelga en los servicios públicos esenciales. Y son muchas, son 10. Por ejemplo, en el sector público. Por ejemplo, en el IMPEC, en la DIAN, no me acuerdo exactamente, pero son 10. Pero el tema mío fundamental es que el artículo 365 de la Constitución dice que los servicios públicos son la manera de vivir del Estado. Y si se combina la huelga en los servicios públicos esenciales, que está prohibida, y ese elemento del 365, que la huelga, que el servicio público es la manera de existir del Estado, todos los servicios públicos esenciales son prohibidos por la ley, independientemente de las consideraciones que entrañan los acuerdos y los convenios de la OIT. Primero está la Constitución de los convenios. Ese es mi aporte, mejor redactado que escrito, pero como era el único de los actores que faltaba, me pedí el favor al presidente que se diera la palabra. Pido disculpas por haber saltado el orden, pero bienvenida a su exposición, muchas gracias. Y le ruego me disculpen. Entonces, ¿alguna otra pregunta de los que no han intervenido? No habiéndola, levanto la sesión y los invito a un vino de honor.